en medio de terribles desastres naturales, en nuestro estado, en nuestro país y en muchas partes del mundo, hermanos, hay destrozos por la naturaleza, azotados por huracanes, azotados por terremotos, incendios y tantas otras desgracias que hay en el mundo, hermanos. En medio de una guerra también parece difícil hablar de gozo cuando nos encontramos en medio de una guerra terrible contra la delincuencia organizada, que ha costado miles de vidas de la delincuencia, del personal de las instituciones, de soldados, policías, funcionarios, pero lo más triste, hermanos, es que ha costado la vida de muchos inocentes, que nada tenían que ver con ellos, su error, lugar, momento equivocado, aunque sabemos, decisión de Dios. Se terminó el tiempo que tenían determinado, que todos, cada uno de nosotros, tenemos determinado por el Altísimo. Llegó a su fin. Pero a pesar de todas las terribles cosas que hemos vivido, recordando la historia bíblica y también recordando la historia secular que nos enseña, tenemos motivos de gozo. Estamos viviendo en una era o en una dispensación maravillosa, anhelada, deseada, porque las profecías, hermanos, se han cumplido y el tiempo ha demostrado que Dios es fiel, que Dios es verdad. Por tanto, hermanos, podemos decir que Cristo es nuestro gozo, y esta frase va a ser el tema de esta noche. Toda la campaña va a girar en torno a Cristo, hermanos. Vamos a ver diferentes aspectos. Y yo quise hablar, hermanos, precisamente en estos momentos de crisis, de que Cristo es nuestro gozo. Este va a ser el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Vamos a ver 4 asuntos, hermanos, acerca de este tema, y lo veremos bajo 4 preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde es Cristo nuestro gozo? La primera pregunta, hermanos, ¿por qué es Cristo nuestro gozo? Porque el Padre, hermanos, lo dio por nosotros. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, yo sé que ni siquiera necesita abrir su Biblia, porque es una cita, hermanos, que desde pequeños la aprendimos. Casi siempre es la primera cita que aprendemos en la escuela dominicana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay palabras, hermanos, que describan el maravilloso, grandioso amor de Dios por el hombre, que llegó al punto de dar a su Hijo por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro gozo, porque el Padre lo dio por nosotros. ¿Por qué Cristo es nuestro gozo? Porque el Padre lo dio por nosotros, lo dio por amor, lo dio por gracia. El amor, hermanos, hace y logra lo imposible. Lo que a ojos del hombre, hermanos, no había remedio. Cuando el hombre cayó de la gracia, hermanos, inmediatamente el amor de Dios puso los medios. Inmediatamente da su promesa: voy a poner enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Ella te va a ir en la cabeza y tú le vas a ir en la cabeza. El amor de Dios, hermanos, poniendo los medios para que nosotros pudiéramos gozarnos en Él y tener esperanza. El amor hace y logra lo imposible. ¿Por qué Cristo, hermanos, es nuestro gozo? Porque al creer en Él evita que nos perdamos. Una de las frases que dice ahí, hermanos, el verso 16: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos de perderse, hermanos, podemos estar pensando en ese día terrible, cuando venga el día del Señor, en llama de fuego, hermanos, a dar retribución. Pero también, hermanos, podemos pensar cuando la gente se extravía, se va siguiendo caminos que no les van a conducir a la vida, caminos que le van a conducir a la muerte física, como lo oímos cada día, hermanos, especialmente el fin de semana, cuando jóvenes, cuando hombres intoxicados, hermanos, viviendo vidas que Dios no aprueba, que Dios no pide, terminaron su vida ahí, perdidos. El Señor, hermanos, evita que al creer en Él nos perdamos, porque Él, hermanos, nos da rumbo al guiar nuestra vida. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, una carta una cita muy leída, dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La frase, hermanos, este sentir,
Es una guía para el hombre de Dios, para el cristiano. Nos habla acerca de humildad, nos habla acerca de sacrificio, nos habla acerca de despojarnos cuando sea necesario hacerlo, por Él, hermano, por amor a Él. Y está marcando, hermano, el rumbo o la guía que el cristiano debe seguir en su vida. ¿Por qué es Cristo nuestro gozo? Porque nos da rumbo o guía en nuestra vida. El escritor, hermano, siempre digo el apóstol Pablo, por eso el escritor a los Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La frase que dice, hermanos, autor y consumador de la fe, indica, hermanos, que fue la persona que abrió la vía, abrió el camino hacia el cielo, hacia Dios, y nos demostró, hermanos, que en la tierra, en la vida diaria, si seguimos sus pasos, si seguimos su ejemplo, hermanos, seremos triunfadores igual que Él. La frase que usa, hermanos, indica como aquellos pioneros en el oeste americano que cruzaron, hermanos, desde el este hacia el oeste, abriendo caminos. No había camino. Ríos, montañas, vegetación, había, hermanos, tribus no muy amigables, encarnizadas luchas, y los pioneros, hermanos, abrieron un camino, abrieron la vía para llegar al otro lado del país. De eso está hablando cuando nos dice el autor y consumador de la fe. La persona, hermanos, el ser maravilloso que abrió la vía y que me dio ejemplo a mí y que me marcó el camino que yo debo de seguir. Y si nosotros, hermanos, creemos que Cristo es nuestro gozo, vamos a evitarnos perdernos, porque vamos a estar siguiendo sus pisadas. Vamos a estar caminando como Él caminó. Yo sé, hermanos, que cuando llegue el momento de la prueba o de la tentación, muchas veces razonamos, nos acordamos de Cristo y recordamos, hermanos, allá en los evangelios cuando nos narran de este momento de prueba para Él, el momento de la tentación. Y yo sé, hermanos, también que lo razonamos y decimos: es que Él era Dios, es que Él podía, es que Él nomás quería y podía hacer lo que quisiera. Pero la Escritura nos dice, hermanos, que Él fue tentado en todo, como nosotros, pero Él eligió hacer la voluntad de su Padre, y Él eligió, hermanos, seguir ese camino que lo llevó al gozo de la cruz, porque así nos reconcilió con Dios, y llegar, hermanos, triunfante hasta la derecha del Padre, hermanos, hasta los mismos cielos. Así que si nosotros estamos siguiendo su camino, Él nos da rumbo, Él nos da guía en nuestra vida, nosotros vamos a salir triunfadores como Él lo hizo. Y podemos decir, hermanos, que Cristo es nuestro gozo, porque hay certeza. Cuando hemos viajado a lugares que no conocemos, hermanos, uno va inquieto, aún en la ciudad. Nos dieron un croquis, el nombre de algo, y no lo entendí, o se me perdió, se me quedó, y hacia dónde vamos, no sé. Y en estos tiempos, hermanos, imagínense que se haya hecho de noche, y íbamos a un lugar un poco alejado, llega el temor. Pero cuando sabemos las señas y traemos el mapa, aquí está la seña, sigue para allá. Cuando estamos de viaje, hermanos, y aún en un país extraño o lejano, o que no es el nuestro, Estados Unidos, hermanos, tener un mapa en nuestras manos nos da seguridad, nos da confianza. Y, hermanos, tenemos la seguridad y el gozo, hermanos, de que vamos a llegar a nuestro destino. Si nosotros seguimos esa guía en nuestra vida, hermanos, vamos a llegar al destino. Una vez más, leerlo. Dice, después de decirnos que para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Por eso es posible que nosotros nos gocemos en Cristo, de que Cristo sea nuestro gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque nos da vida eterna. Todos los días, hermanos, hasta ahorita he despertado, he abierto los ojos. Y espero llegar a ese día maravilloso, hermanos, en que Dios me permite abrir los ojos, contemplar a los santos que nos han precedido. Anhelo ese día. Pero para que podamos entender un poquito, hermanos, cuando pasamos una situación difícil, cuando estamos en enfermedad, tuvimos un accidente y nosotros perdemos la conciencia, hermanos, cuando regresamos es un gozo enorme. No es la vida eterna, es la vida física. Para los que están
viendo ahí al ser amado, el padre, el hermano, la esposa, el esposo, el hijo, que de repente se soltó el cuerpo y no sabe qué pasó y empieza el llanto y de repente reacciona y vuelve la emoción, hermanos, y vuelve el gusto, no ha muerto. Pues el Señor nos ofrece, aparte de que nos ofrece esa vida, hermanos, el Señor nos ofrece la vida eterna y es lo que debe de apuntalar nuestra vida para que estemos firmes ante la prueba, ante la tentación, firmes, hermanos, en el trabajo que nos toca hacer. Ayer hablaba con mis hermanos acerca de el sentimiento esencial, que es el amor, y nos mueve, hermanos, nos mueve a hacer las cosas que para el hombre son imposibles. El amor no logra. ¿Por qué Cristo es nuestro gozo? Porque nos da vida eterna, hermanos. Cuando renunciamos al mundo, cuando lo conocemos a Él. Allá en Lucas 18, 28 al 30, el Señor Jesús, estando en su ministerio, nos dice lo que es la vida eterna. Lucas capítulo 18, versos 28 al 30. Dice, y Él le dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, que en el siglo venidero, la vida eterna. En Juan capítulo 17, versículo 3, el Señor, hermanos, nos dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, Cristo es nuestro gozo, porque nos da vida eterna. Al renunciar a las cosas que pueden estorbarnos, cuando predico, hermanos, sé que la mayoría de la gente es gente noble, y viven vivas vidas, hermanos, con valores inculcados por los padres. Vivimos en una sociedad, hermanos, que aunque se ha ido relajando, hermanos, los valores perdiendo, sigue habiendo valores. Sigue habiendo gente que no transita por donde va la mayoría de la gente en el aspecto de moralidad. Pero cuando tenemos que renunciar, hermanos, a cosas buenas por la obra de Dios, aquellos hermanos que ya no pudieron seguir una carrera, que eligieron, hermanos, el ministerio del Señor, el Señor nos hace la promesa, hermanos, tenemos 100 veces más en esta vida y que el Señor nos va a dar la vida eterna. Y nos dice Juan 17:3, hermanos, lo que significa esta vida eterna. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué Cristo? Cristo nuestro gozo, hermanos. La segunda pregunta es, ¿cómo es Cristo nuestro gozo? Vimos nada más, hermanos, 4 razones de por qué nuestro gozo. Hay infinidad de razones por las que podemos gozarnos en Él. Pero ahora quiero que meditemos un poquito en esta pregunta: ¿cómo es Cristo nuestro gozo? Yo no sé si se ha preguntado, porque a veces, hermanos, vivimos la vida cristiana, y nuestra vida no refleja el gozo. A veces vamos por la vida con una cara larga, o con una actitud negativa, o una actitud pesimista ante la vida diaria que Dios nos permite vivir, y dejamos de ver, hermanos, aquellas cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Cosas eternas, no cosas que se van a quedar aquí: la casa, el carro, los amigos, las cosas que se ven y se tocan, hermanos. Esas son temporales, esas no van a trascender a la eternidad. Dios nos ha dado, hermanos, cosas maravillosas. Lo primero que Dios hizo con nosotros es que transformó nuestra vida, y por eso, hermanos,